Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a su programa En Línea con el Presidente. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos los oyentes, y muy complacido de estar con usted aquí. Bueno, presidente, hoy los mismos habitantes del Bronx, en Bogotá, se han mostrado extrañados de que un mandatario fuera a visitarles como un ciudadano común y corriente y estuviera conociendo los problemas que hay y que viven en estos sitios como el de la ciudad de Bogotá. Pues no deberían estar tan sorprendidos, porque es bien importante para cualquier gobernante, sea el presidente o gobernador o alcalde, tener conocimiento y visitar aquellas zonas donde hay problemas y donde se están encontrando soluciones. Mi visita ayer al Bronx obedece a una política del gobierno muy clara, y es la de luchar todos los días por buscar mayor seguridad para todos los ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Bogotá, pero a partir de ayer los ciudadanos de todo el país que encuentran en estas ollas una verdadera fábrica del crimen, así lo he denominado, porque son una verdadera fábrica del crimen. El Bronx poco a poco se fue convirtiendo en un centro donde acudían todos los delincuentes para inclusive arrendar las armas que iban a utilizar en sus delitos, en sus actividades. Allá se volvió un centro de distribución de droga, se volvió en un centro de compra de todo lo que se robaban a lo largo y ancho de la ciudad, se volvió un centro de entrenamiento, un centro de reclutamiento, en fin, de todo lo que afecta en forma negativa a la seguridad de la ciudad. Allá se concentraba, y por eso la intervención que se hizo en marzo del año pasado, producto entre otras cosas de una infiltración que se hizo por parte de la policía, una persona que se infiltró, se hizo pasar por indigente para realmente ver qué era lo que estaba pasando, cómo era que estaba operando esa olla, para poder actuar en contra de ella. Lo descubrieron y lo asesinaron. Eso fue en marzo del año pasado. Ahí se ordenó la intervención, la primera intervención, y lo que se ha venido haciendo es interviniendo esa olla de forma sistemática. Ayer se hizo la intervención número 24, con muy buenos resultados, porque lo que realmente ha significado esas intervenciones es que aquí se recuperó ese territorio que se había perdido, porque la verdad es que toda esa zona estaba en manos de la delincuencia, totalmente. Allá reinaba y gobernaba, era la delincuencia. A partir de esas intervenciones se recuperó ese control del territorio y se fue limpiando, y eso se va a mantener así, y simultáneamente la alcaldía ha venido haciendo una serie de acciones sociales para acompañar la actividad de la fuerza pública con una actividad social, y ayer lo que hicimos fue constatar el éxito de esa intervención, ver de primera mano el resultado de la última intervención que se hizo ahí. Se incautaron una serie de droga, de licor adulterado, de armas, había hasta una granada, pero el mensaje es: estas ollas, que son verdaderas fábricas del crimen, pues se tienen que terminar, y por eso también hemos venido haciendo inteligencia sobre la presencia de este tipo de ollas en otras ciudades, y di la orden que hay 24 ollas en 20 ciudades que ya están identificadas, que hicieran lo mismo que se hizo en el Bronx, que las intervinieran y las desaparecieran como fábricas del crimen, más bien recuperaran esas zonas para las ciudades que están siendo afectadas, porque realmente lo que estaba sucediendo ahí afectaba a toda la ciudad, y era evidente cómo
no íbamos a poder reducir el crimen si no se intervenían estas ollas. Y por eso esa orden que di al ministro de Defensa, a la policía, para en un término de 60 días terminar con estas ollas. En las ciudades, le voy a enumerar las ciudades donde se han identificado. Dos más en Bogotá, en Funza, en Neiva, en Ibagué, dos en Pereira, una en Armenia, en Cali, en Pasto, en Cartago, en Palmira, en Tuluá, en Barranca Bermeja, en Cúcuta, en Medellín, en Río Negro, en Villavicencio, en Riohacha, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta. O sea, son 24 ollas en 20 ciudades que ya han sido identificadas. Ya les hemos hecho la inteligencia básica y van a ser intervenidas. Y eso debe contribuir mucho a mejorar la seguridad de los ciudadanos de todas estas ciudades, porque, como le digo, ahí se concentra todo el crimen, se convierte en una fábrica del crimen, de todo tipo de delitos, y por eso es tan importante hacer ese tipo de intervenciones. Y le voy a dar un ejemplo de la efectividad de estas intervenciones. En esa zona, que es la localidad de Mártires, aquí en Bogotá, llevamos 70 días sin homicidios. Eso, es decir, estas intervenciones sí funcionan, en la medida en que podemos ir erradicando de esas zonas pues todo lo que se hace en una olla como la que teníamos en el Bronx. De manera que creo que ese es un paso importantísimo, y como eso vamos a hacer en otro tipo de modalidades de delito. Sí. Hoy vamos para Antioquia, en donde vamos a hacer una intervención en otro delito que está creciendo, que está teniendo unas consecuencias muy negativas, y es la minería ilegal. Sí, esa es otra forma de financiarse los grupos ilegales de todo tipo. ¿Las BACRIM básicamente? Todos los grupos ilegales se financian de la minería ilegal. Sí, sí. Y eso es también otra fábrica de crimen. Ahí además se aprovechan de los pequeños mineros, los utilizan en forma indebida, y eso es una fuente de financiación, como el narcotráfico. El narcotráfico, pues ya hemos adquirido una gran experiencia en combatirlo en todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Hemos aprendido, por eso nos han pedido ayuda de todas partes del mundo. Pero claro, porque usted fue ministro de Defensa y fue quien primero combatió a las FARC, y 33 cabecillas de las FARC que dieron mucho que hablar, y que el mundo ha hablado de lo que se pudo hacer, ¿no es cierto? Bueno, es que infortunadamente aquí en Colombia hemos tenido, digamos, diferentes modalidades de delito, diferentes problemas en materia de seguridad. Por supuesto, está el tema de los grupos armados ilegales, la guerrilla, que se convirtió en grupos dedicados al terrorismo, luego de que fuimos debilitando sus estructuras. Pero está, digamos, los grupos armados ilegales, la guerrilla, está el narcotráfico, y están las bandas criminales, y está la seguridad ciudadana. Y toda esa modalidad, toda esa forma de delitos van evolucionando en la medida en que hemos venido teniendo éxito. Ahora pues le cuento con las FARC y con la guerrilla cómo hemos tenido éxito, y cómo eso ha afectado pues ese frente. Con las BACRIM hemos tenido muchísimo éxito. Que las BACRIM son una especie de consecuencia del antiguo paramilitarismo, porque las estructuras que quedaron, y eso pues también tiene una forma de combatir. Está el narcotráfico, que además permea, atraviesa como una flecha venenosa
todas las modalidades de delito están atravesadas por esa flecha del narcotráfico. Está la seguridad ciudadana, digamos, del hombre de la calle, del ciudadano de a pie, que sale de su casa y lo atracan, le roban el celular, o la ama de casa que está nerviosa porque a su hijo que va para el colegio lo pueden atacar y le quitan los tenis. Esa es otra modalidad de delito que estamos también combatiendo. Por supuesto que hay diferentes modalidades de delito que están siendo combatidas con diferentes formas de luchar contra esos crímenes, porque tienen que ser como formas especializadas. Por ejemplo, la política que puso en marcha la policía, el general León, Corazón Verde, Sí, señor. tiene que ver con la especialización de la policía frente a cada modalidad de delito. No es lo mismo combatir el delito de la extorsión o del secuestro que el delito informático. Son dos tipos de delitos que requieren dos tipos de especialización, por supuesto diferentes, entrenamientos diferentes y enfoques diferentes. O sea, cada delito tiene su diferente forma de combatirlo. Entonces, nosotros hemos desplegado toda una serie de operativos frente a las diferentes formas de delitos. Entonces, en el caso de la guerrilla, usted hablaba de cuando yo fui ministro de Defensa, y que cómo fue que les dimos tan duro a... ¿Cómo se pudo combatir? Sí, y por qué fuimos efectivos. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, pues había una inmensa frustración, porque no se ha podido tocar, después de 45 años de combatir a las FARC y al ELN, a ninguno de sus objetivos de alto valor, que así los denominamos, miembros del secretariado. Se pavoneaban por Colombia como Pedro por su casa, y nadie los había podido tocar. Tenían unas formas de protegerse muy efectivas y tenían una forma muy efectiva de operar. Ahí, ¿qué hicimos? Cambiamos totalmente la inteligencia y cambiamos la relación entre inteligencia y operaciones. Y eso lo hicimos en unos par de meses, donde nos reunimos y cambiamos. Por ejemplo, las inteligencias tenían una forma de operar muy parecida a la que tienen hoy en Estados Unidos. Cada inteligencia obraba por su cuenta y por eso no compartían información entre las diferentes inteligencias. Eran repúblicas independientes. Exactamente, eso lo corregimos totalmente y pusimos a las inteligencias a colaborarse entre ellas, y eso generó mucho más confianza en los que hacían las operaciones, los que realmente ponían el pecho y arriesgaban sus vidas, que no tenían confianza en la inteligencia, precisamente porque la inteligencia era siempre parcializada. Entonces, cuando hacían las operaciones ya eran demasiado tarde, y ese era como un círculo vicioso, que lo convertimos en un círculo virtuoso al generar la confianza suficiente de la gente que hacía las operaciones en la gente de inteligencia. Entonces las operaciones comenzaron a darse casi que en tiempo real, o sea, muy rápidamente se recibía la inteligencia, se hacía la operación, y ahí comenzamos a dar unos golpes muy importantes. Y eso pues cambió realmente la historia de la lucha contra las FARC y contra el ELN. Así se dio también la operación Jaque. A eso iba. ¿Cómo se da la operación Jaque? La operación Jaque fue producto precisamente del cambio en la inteligencia. La inteligencia es cada vez más importante y ahora le explico por qué es muy importante en la lucha contra el crimen organizado y contra todas estas bandas criminales que estamos combatiendo y contra las nuevas modalidades de estas organizaciones delincuenciales que también tienen un comportamiento mafioso, y por eso hay que también trabajar mucho con la inteligencia para desarticular esas bandas. En el caso de la operación Jaque, yo me reuní con la inteligencia, con toda la inteligencia del ejército, y les dije: piensen lo impensable, sálganse de sus patrones normales, busquen formas audaces, creativas,
de utilizar la inteligencia. Y así surgió un par de señoras, además, que llevaban mucho tiempo en la inteligencia del ejército, con una iniciativa muy audaz, y que era la Operación Jaque, que era suplantar en los medios en las formas de comunicarse a los radistas de los comandantes, y hacer una operación de ese tipo. Y entonces se decidió que, digamos, se podía ordenar la liberación de los secuestrados, y así se hizo. O sea, fue una pura operación de inteligencia, donde además no se derramó una sola gota de sangre. Eso creo que no ha sido resaltado lo suficiente. Ahí hubiéramos podido acabar con 230, 250 guerrilleros que estaban ahí. Cuando salió el helicóptero con los secuestrados, ahí quedaron. Hubiéramos podido ir y arrasarlos, pero dijimos no. Y la verdad que la iniciativa de eso fueron de las propias fuerzas militares, del general Padilla, el general Montoya. No, hagamos esta operación totalmente limpia. Eso es mucho más honorable para la historia, por así decirlo. Y así lo hicimos, sin derramar una gota de sangre. Liberamos a los 15 secuestrados, entre ellas Ingrid Betancourt. Esa fue la operación, así lo denominó Larry King, la operación de inteligencia, o la operación militar más audaz que se ha hecho en la historia de la inteligencia militar en cualquier lugar del mundo. Cuando vimos esta película Argos, que casi se gana el Nobel este año, nos recordábamos el Oscar. Perdón, no el Nobel, sino el Oscar. Es como el Nobel, la verdad que eso es la máxima distinción que se puede dar. Entonces, esa película, entonces recordábamos perfectamente cómo la Operación Jaque y esa película, que fue también una operación basada en una operación de inteligencia, engañando al enemigo, a los iraníes, suplantando una gente como si fueran unos directores de cine y unos actores. Pues algo parecido sucedió con la Operación Jaque, pero mucho más audaz y mucho más interesante. Por eso yo estoy esperando a que esa operación salga en una película que ya está en proceso, ojalá muy pronto. Bueno, pero volvamos a lo de la seguridad. Sí. La inteligencia. Entonces la inteligencia es fundamental, porque esa inteligencia también nos ha permitido combatir con mucha más efectividad el narcotráfico. Cuando yo llegué al ministerio y cuando nombramos al general Naranjo, director de la policía, nos pusimos como meta que todos los que estaban en la lista de objetivos de alto valor, en la lista del FBI, que íbamos a capturarlos a todos o a darlos de baja, y así lo cumplimos. Todos los que estaban en ese momento en la lista de los más buscados, todos están o en la cárcel o en una tumba. ¿Cómo lo hicimos? Con inteligencia. ¿Y por qué digo que es tan importante la inteligencia? Porque como esas bandas son mafias y su mentalidad es mafiosa, lo primero que hacen es operar como crimen organizado, y la forma de desarticular ese crimen organizado es penetrándolas, es a través de inteligencia, buscando la forma más efectiva de darles duro. Entonces así hemos venido descabezando a las BACRIM. Pero ¿qué pasa ahí? Que las BACRIM tienen una gran capacidad de reciclarse. Entonces en estas últimas en estos últimos años, el último año, casi todas las BACRIM han sufrido unos golpes muy fuertes porque las hemos descabezado. Sus jefes están también en una cárcel o en una tumba. Lo mismo que hicimos hace 5 o 6 años con con el cartel del Norte del Valle, con Don Diego, con todos esos grandes capos. Pero ¿qué pasó? Los descabezábamos, pero quedaban las estructuras, y quedan las estructuras. Y por eso hay que desarticular toda la estructura. Y eso es lo que hemos venido haciendo con las bandas criminales. Todas las bandas criminales, lo que se llaman bandas criminales, porque aquí hay un problema de semántica. Bandas criminales son aquellas organizaciones que
digamos, se desprendieron del antiguo paramilitarismo, del antiguo narcotráfico y que ahora pues operan como bandas buscando el control territorial a sueldo del narcotráfico. Y esas bandas las hemos venido descabezando, pero la estructura misma no desaparece, entonces comienzan las luchas por mantener el control, por el poder de esas bandas. Ahí se dan pues el aumento de homicidios en muchas ciudades o en muchos sitios, y eso lo hemos venido atacando a tal punto que hoy se puede decir dos cosas que yo creo que son importantes de resaltar. Primero, que de las llamadas bandas criminales, los jefes que estaban operando esas bandas hace un año, digamos en diciembre, enero del año pasado, esos todos están, como les decía, bajo tierra o en una cárcel. Pero las estructuras han venido siendo debilitadas de tal forma que la única estructura que tiene hoy una influencia nacional son los que se denominan los urabeños. Sí, señor. Los otros han venido perdiendo, no es que han desaparecido del todo, pero han venido perdiendo y ninguno de los otros grupos tiene una verdadera influencia nacional. Muchas pequeñas organizaciones delincuenciales usan el nombre de estas organizaciones para presentarse como más poderosas, sobre todo cuando van a extorsionar o cuando van a tener algún tipo de acción. Dicen, es que yo pertenezco a los rastrojos, que yo pertenezco a tal cosa. En muchos casos eso no es cierto. Y entonces las hemos venido disminuyendo, pero al mismo tiempo surge un problema nuevo y muy complicado, que se han venido atomizando. Entonces, en lugar de tener unas grandes organizaciones, tenemos muchas más chiquitas que están operando con la misma forma y la misma mentalidad que operaban las grandes, pero en un territorio mucho más localizado. No tienen el poder, digamos, militar o el poder de armamento, pero operan de la misma forma, tratando de intimidar a la gente, tratando de extorsionarla y tratando de controlar el territorio también para alimentar el microtráfico. Ya no es el gran narcotráfico, no es el microtráfico. Entonces, frente a eso también hay que buscar nuevas formas y formas audaces y efectivas de combatirlas, y en eso estamos, y en eso está la policía, en eso está el general León, que está además en la línea, a quien le doy también un cordial saludo, y ahora le preguntamos pues, que nos complemente toda esta información, porque el general León, por ejemplo, fue quien se craneó la política de la policía comunitaria por cuadrantes, que ha sido muy efectiva. A donde vamos, todo el mundo nos pide más policía, más fuerza pública, más presencia de nuestras fuerzas y más cuadrantes. Claro. ¿Por qué? Porque esa forma de operar, y ahora le pedimos al general que nos explique la filosofía detrás de esta política, cada vez que opera, pues se reduce el número de homicidios, la posibilidad del crimen, el delito en general. De manera que en eso pues estamos avanzando. Como le decía, vamos a ir especializando a la policía. Ya se está especializando en la operación, con la política de Corazón Verde, con la operación Corazón Verde. Ahora hay una Corazón Verde Plus, es decir, estamos fortaleciendo la operación Corazón Verde en ciertos delitos que hemos visto que pueden estar creciendo en algunas regiones. La extorsión en algunos sitios, el microtráfico en otros. Entonces ahí se refuerza esa especialización frente al delito concreto que estamos viendo que está aumentando en alguna zona o alguna otra zona. Estamos también haciendo intervenciones en las ciudades, así como intervenimos el Bronx. Se hacen intervenciones en las ciudades cuando hay algún problema, cuando se requiere más presencia de la policía. Esas intervenciones han tenido también mucho éxito porque se
se demuestra que cuando hay más presencia de la policía y más colaboración de las comunidades, pues los que pierden son los delincuentes. Claro. Y en esto de la lucha contra el delito y contra la criminalidad, que es una lucha tan antigua como la historia, pues tenemos que estar siempre a la ofensiva, siempre en la posición de ser creativos, de no estar persiguiendo la audacia de los delincuentes, sino anticipándonos a la audacia de los delincuentes, porque los delincuentes son muy audaces y muy creativos. Ellos sí que evolucionan rápidamente y se inventan nuevas formas de delinquir, y entonces ahí es donde la fuerza pública tiene que estar presente y con la misma rapidez o más estar anticipándose a esos problemas. Puedo concluir diciendo, señor presidente, que aquí en este gobierno no se improvisa nada. Pues en materia de seguridad, no. En materia de seguridad, y así lo dice todo el mundo que viene a pedirnos ayuda. Mire, si hay un país que ha mostrado que tiene unas fuerzas armadas bien entrenadas, además en su mejor momento de su historia, porque afortunadamente hemos logrado también con los recursos que se han conseguido equipar a las fuerzas como nunca antes las teníamos en la historia de este país. Usted va a la Fuerza Aérea y pregúntele a cualquier oficial general retirado de la Fuerza Aérea. Nunca la Fuerza Aérea había tenido tantos equipos y personal tan bien entrenado como los que tienen ahora. Lo mismo con la Armada Nacional. Yo pertenecía a la Armada, yo me acuerdo cómo era la Armada hace unos años. Lo mismo con la policía, el número de efectivos y el ejército. Para darle un solo ejemplo, las fuerzas especiales nuestras son fuerzas especiales que le ganan a las fuerzas especiales de Estados Unidos o de Canadá o de Brasil en todas las Olimpiadas, como sucedió aquí en Tolemaida el año pasado, en la forma como estamos combatiendo el secuestro. Vienen aquí mandatarios de otros países, como sucedió con el presidente de Honduras y la presidenta de Costa Rica, a felicitar a la policía y agradecerle por la colaboración en la lucha contra el secuestro, porque hemos aprendido a luchar contra el secuestro. En los secuestros que llevamos este año, óigase bien, que ya de por sí es una disminución muy, muy importante frente a los secuestros del año pasado y el año pasado frente al del año anterior. O sea, la tendencia sigue. El 53% de esos secuestros, que creo que el general León me corregirá, pero van como en 46 o 47, esos secuestros, el 53% se han rescatado a los secuestrados, totalmente ilesos, pues, en operaciones de rescate. O sea que cada vez somos más efectivos en la lucha contra el secuestro. Lo mismo podemos decir en la lucha contra el narcotráfico. El año pasado incautamos cerca de más de 200 toneladas de cocaína, más de 200 toneladas. Si la producción nuestra es de 300 y pico, pues mire lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Pues porque hemos aprendido, y por la inteligencia, y porque nuestras fuerzas están cada vez más equipadas, tienen mejores instrumentos para combatir el delito. Por supuesto que somos los primeros conscientes de saber que hay muchos problemas, el problema de la extorsión, por lo que le estoy describiendo de la atomización de estas bandas criminales, que a la medida en que somos efectivos en descabezarlas se atomizan, y la forma de operar ellos, la más fácil, es la extorsión, porque es lo que saben hacer, y la extorsión se puede combatir fácilmente si la comunidad denuncia, si colabora. Mire, le voy a dar otra cifra. A ver, señor. En los casos donde la extorsión ha sido denunciada y el extorsionado colabora, más del 95% de esos casos han sido resueltos exitosamente, es decir, que se captura a los extorsionistas, y más del 95%. Eso le debe dar confianza a la gente. Lo que pasa es que yo entiendo, la gente se muere de miedo porque lo primero que hace el extorsionista es, cuidadito, usted le avisa a las fuerzas armadas o a la policía o a las autoridades, porque su familia sufrirá las consecuencias. Entonces la gente se muere el miedo. Lo primero es la amenaza. Entonces, pues por supuesto, es que es la forma de operar. Ellos han aprendido también a intimidar. Claro. Muchas veces son extorsiones que vienen desde una cárcel donde no hay la más mínima posibilidad de
hacer ningún tipo de retaliación. A veces, simplemente por mostrar que si hay, ponen una granada o cosas de esa naturaleza que lógicamente generan mucho miedo entre la gente. Pero la extorsión, si la gente colabora, también es fácil de combatir, y por eso yo insisto tanto en que la gente denuncie la extorsión, porque esa modalidad es fácil de combatir. Pues ahí tenemos a mi general León, señor presidente, justamente para que nos ratifique muchas de las cosas que usted nos ha contado y nos cuente también qué vamos a hacer de aquí en adelante con esa orden perentoria que usted nos ha dado. Así es, general. Pues muy buenos días y muy complacido de verlo o de oírlo esta mañana, porque ayer nos vimos todo el día. ¿Por qué aprovechamos este espacio y le cuenta a usted, complementa usted con la información que usted tiene, lo que hemos venido diciendo aquí en una forma un poco desordenada, pero queriendo explicarle a los colombianos lo que se está haciendo en materia de seguridad, que es muchísimo, porque yo tengo que ser totalmente claro, porque conozco, porque veo todos los días la labor que hacen nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, todos los días, todos los santos días, buscando la forma de darle protección a los colombianos, de combatir el delito y el éxito que han tenido. Lo que pasa es que también sabemos que hay muchos problemas. Esto no, un país como el que teníamos y el que tenemos no se arregla de la noche a la mañana, pero vamos hacia adelante y vamos adelantando con mucho éxito las políticas que hemos puesto en marcha. General, adelante. Señor presidente, un saludo respetuoso para usted, para Oscar, para todos los oyentes y muy especialmente para mis policías de Colombia. Pues señor presidente, muy complacido de escucharlo. Realmente usted ejecuta a la perfección el papel de comandante supremo de la fuerza pública. Su conocimiento es un experto en materia de seguridad en el campo que nos compete a nosotros, porque pues además también experto en el manejo económico y un gran estratega en lo que tiene que ver con la ejecución de gobierno nacional. Pero en el campo de la seguridad, pues usted ha indicado muy bien. Agradecerle el reconocimiento y la valoración que hace del trabajo de mis policías, pero de igual manera su conciencia en las falencias que tenemos, y eso nos permite hacer los siguientes comentarios, señor presidente. Primero, indicar que consideramos que este es el gobierno de la seguridad ciudadana, ya que el señor presidente ha escuchado a través de los diferentes consejos presidenciales a la comunidad, a los gremios, a los líderes, sobre las preocupaciones en materia de seguridad. Eso permitió que a través de las instrucciones dadas por usted se formulara una política nacional de seguridad y convivencia ciudadana con 7 ejes estratégicos que van desde la prevención, el control y la presencia policial, la justicia, víctimas y resocialización, la cultura de la legalidad, una ciudadanía más activa y participativa, y 2 ejes transversales que tienen que ver con el desarrollo normativo, donde ya hemos avanzado un porcentaje importante con la expedición de la Ley 1453 sobre el Estatuto de Seguridad Ciudadana, y en este momento en el Congreso se está debatiendo sobre el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Asimismo, otros estratégicos, que es la consolidación de la información estadística delincuencial. En ese campo de la política nacional, el nombramiento del alto consejero, que indica la priorización que usted le da a la seguridad ciudadana al nombrar al doctor Kiko Lloreda, donde se ha venido haciendo todo un trabajo de difusión de esa política. Se han logrado concientizar a los gobernadores y alcaldes en esta materia, y ya hay diseñados, más de la mitad de los municipios tienen diseñados el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, que es un norte en esta materia y que permite tener una planeación estratégica para mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de cada uno de los municipios. Asimismo, el que se haya otorgado por primera vez el más alto presupuesto en la historia de la policía, casi el 32% del impuesto al patrimonio de los colombianos,
para fortalecer las capacidades de la institución, para fortalecer el trabajo de inteligencia, el trabajo de investigación criminal y así tener mayor efectividad en la lucha contra todas las formas de criminalidad. La activación de policías metropolitanas, por ejemplo, la Policía Metropolitana de Santa Marta, la de Popayán, la de Neiva y la de Ibagué, que han sido recientemente creadas y que van dirigidas a focalizar esas falencias que hay con el fin de darle soluciones efectivas. De igual manera, el incremento de los 20.000 policías, vamos a terminar en el año 2014 con 182.000 policías, el número más alto en toda la historia de la institución, y que nos permite fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. En este momento tenemos 2.803 en todo el país, y de acuerdo a sus instrucciones vamos implementándolo en otras regiones para tener una respuesta de seguridad. Asimismo, todo estos fortalecimientos de capacidades, por ejemplo, la inauguración es durante el primer semestre de lo que se ha llamado el CI 3247, que es el Centro Integrado de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana, donde tenemos más de 400 analistas dirigidos exclusivamente a analizar, a estudiar toda esta fenomenología de la seguridad ciudadana con el fin de que ese éxito que usted muy bien describió, señor presidente, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se traslade en la misma manera, en el mismo sistema, en el mismo proceso a la seguridad ciudadana con el fin de capturar los delincuentes que le preocupan permanentemente a los ciudadanos. Porque aquí hay que reconocer de igual manera que frente al éxito que se ha obtenido, de igual manera hay un reclamo ciudadano en que coloquialmente nos lo expresan, que si logramos capturar al último gran capo del narcotráfico, al Loco Barrera, ¿por qué no podemos capturar al ladrón de bicicletas de la esquina? Y de acuerdo a sus instrucciones, señor presidente, pues trasladamos toda esa experiencia acumulada de inteligencia para la seguridad ciudadana y vamos a capturar ese ladrón de bicicletas de la esquina. Entonces, pues el señor presidente ha indicado muy bien, ha hecho una descripción muy pormenorizada, detallada de lo que es los retos que tenemos en materia de seguridad en esos tres frentes del narcoterrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado y de seguridad ciudadana, como usted muy bien lo ha descrito, y pues realmente es muy importante para nosotros que cumplimos esta actividad, que nuestro primer mandatario comprenda muy bien todo el tema de la seguridad, porque así nos indica precisamente, nos refuerza lo que tenemos que hacer, como en el caso de ayer en el Bronx, sobre las 24 ollas, donde un trabajo que se está haciendo de inteligencia, de coordinación con la Fiscalía General en la judicialización, para ofrecer los mismos resultados que ayer pudieron apreciar los colombianos. Yo diría, para finalizar esta primera intervención, señor presidente, y a los oyentes, de que deben estar tranquilos, de que el gobierno ha priorizado la seguridad ciudadana por primera vez en la historia del país. Si uno pudiera revisar, la seguridad ciudadana estaba como en la gaveta del escritorio allá, porque era comprensible, existían otras preocupaciones para el Estado y para los colombianos en su momento, que era el terrorismo, que no podían salir de las ciudades porque estaban sitiados, porque eran objeto de lo que en su momento se denominó pescas milagrosas o retenes ilegales. Y superadas esas preocupaciones, hoy en día aparecen unas nuevas expectativas en la ciudadanía, de manera que deben estar tranquilos que hay una planeación estratégica, hay unos planes, hay unos nuevos modelos de servicio de policía, hay el Plan Corazón Verde, como lo explicó el señor presidente, y vamos con todo en la lucha contra la delincuencia. Esa es nuestra responsabilidad y no descansaremos hasta que logremos cumplirla. Muchas gracias, general. Y yo quisiera resaltar un par de comentarios suyos. El primero es lo que usted mencionó sobre la alta consejería y la política que hemos puesto en marcha, la política de seguridad y convivencia ciudadana. Y quiero resaltarlo por lo siguiente, porque es la primera vez que el país en su historia tiene una verdadera política de seguridad ciudadana. Eso ha sido un trabajo minucioso que el doctor Lloreda ha venido elaborando con mucha gente,
con muchos asesores nacionales e internacionales, experiencias de otros países, qué es efectivo y qué se requiere realmente para poder mejorar la seguridad ciudadana, y eso es lo que se ha venido poniendo en marcha junto con los alcaldes de las ciudades donde se está operando esta política, porque al fin y al cabo los alcaldes son muy responsables, son corresponsables o son casi que los responsables de la seguridad, así debería ser, de sus ciudadanos, y por eso en la medida en que las alcaldías, los alcaldes, los municipios adquieran la conciencia de darle total prioridad e importancia al tema de la seguridad, pues vamos a ser todos más efectivos, porque podemos colaborar y generar lo que llaman unas sinergias entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales. Esa política de seguridad ciudadana que ya está en marcha, que fue, como lo decía, elaborada minuciosamente por la Alta Consejería, por el doctor Lloreda, pues es un paso importantísimo, porque es una hoja de ruta muy coherente, muy racional, porque cuando uno ve y analiza y pone a discusión esa política con la ciudadanía se da cuenta, hombre, aquí hay una serie de elementos que son totalmente lógicos para poder llegar a tener cada vez más seguridad. Y eso es un aspecto muy importante que yo quisiera resaltar, y cuyos frutos se comenzarán a ver en la medida en que la política comience a aplicarse en las diferentes ciudades. Ya se está aplicando en algunas con buenos resultados, pero eso es un proceso, así como dicen en las empresas, de mejoramiento continuo, de ir permanentemente evaluando para que la política sea realmente exitosa. Lo otro es que dentro de esa política se hizo un gran estudio, tal vez el más completo que se ha hecho también en la historia de este país, sobre victimización. Lo hizo el DANE, creo que fueron más de, no recuerdo el número, 28.000, 29.000 entrevistados, para ver realmente cuál era la verdadera situación en materia de seguridad. Porque un tema es la percepción, un tema son las denuncias, y otro tema son las realidades, la verdadera victimización. Y se descubrieron cosas muy interesantes en ese estudio. Por ejemplo, que las denuncias, y eso era previsible, son muy, muy inferiores al número realmente de delitos. Por ejemplo, delitos que se subestiman muchísimo cuando uno los mide por el número de denuncias, está la extorsión, y es lógico que así sea, por lo que hablábamos ahora de que la gente no denuncia. Entonces, hay sí delitos que son muy superiores en materia de victimización frente a la denuncia, pero cuando a esa misma gente le pregunta a uno sobre percepción, la percepción está muy por encima. Entonces, hay una percepción de inseguridad muy superior a la victimización, de acuerdo a este estudio, y la victimización en muchos delitos es superior al número de denuncias. O sea que medir la delincuencia o el crimen con base en solamente denuncias, pues está uno engañando, porque sí, muchas veces la gente no denuncia. Pensar que la situación de inseguridad es lo que refleja la percepción, también se está uno engañando. Sí. La medición mejor ahí es la victimización, es decir, usted ha sido víctima de un crimen. ¿De qué tipo de crimen? ¿De qué tipo de delito? Ya concretamente, esa medición es mucho más efectiva. Pero lo que ese estudio nos ha dado son elementos de juicio importantes para concentrar los esfuerzos en los diferentes delitos de acuerdo a las ciudades, porque eso es otra cosa que es importante. Diferentes regiones tienen diferentes delitos y problemas, entonces generalizar muchas veces es contraproducente. Y si uno va a La Guajira, uno encuentra unos problemas que no son los mismos problemas de seguridad que puede tener una persona en Nariño o una persona en Medellín. Y por eso es tan importante también que los alcaldes, que son los que están
contacto permanente con sus ciudadanos, pues se internalicen la necesidad de tener estos tipos de elementos, estos tipos de políticas para poderlas poner en marcha junto con el gobierno nacional. Ese ha sido un paso fundamental, eso ya está en marcha, y ahora lo que tenemos es que ir calibrándolo para dar los resultados. Estamos haciendo un gran esfuerzo con un plan piloto con Medellín, con el alcalde de Medellín, con el alcalde de Cali, con el alcalde de Bogotá, para usar cada vez más la tecnología en materia de lucha contra el delito. Por ejemplo, lo de las cámaras. Las cámaras son muy útiles si se utilizan bien, pero totalmente una inversión perdida si se utilizan mal. Entonces hemos descubierto, por ejemplo, que en algunos casos hay unos sistemas de cámaras maravillosos, pero hay muy poquita gente vigilándolos. Entonces eso sí es el peor de todos los mundos. Entonces estamos mejorando la proporción entre gente que vigila o que sabe manejar las cámaras y que puede reaccionar en tiempo real frente al número de cámaras. Cuando hay un sistema de cámaras efectivo, el impacto en el delito es inmediato y muy positivo. Hay ciudades que están totalmente conectadas, por ejemplo Londres. Londres se puede vigilar toda la ciudad, todas las calles, es impresionante, porque está totalmente conectada, y allá pues el tipo de delitos pues son muy reducidos, porque los propios delincuentes saben que están vigilados, entonces tiene un efecto disuasivo muy importante. En fin, ¿podremos llegar nosotros allá? Pues yo creo que el día de mañana sí, además la tecnología, como está avanzando cada vez más, la tecnología, por eso tenemos un plan piloto para ver qué hay disponible en el mundo que podamos usar ya en tiempo real para combatir cierto tipo de delitos. La tecnología nos ha ayudado muchísimo en materia de inteligencia. En eso pues la hemos utilizado y las hemos utilizado muy positivamente. Pero ahí también tenemos que ser creativos permanentemente, porque los delincuentes también lo son. Sí. Ellos saben que hay estos aparatos y que entonces aprenden a burlarlos, aprenden a neutralizarlos, y por eso hay que estar siempre como a la ofensiva. Usted me permite un segundo, le tengo para usted y para el general León una pregunta. Usted, supongo que no dicho caprichosamente, en 60 días se deben acabar las 24 ollas. Eso debe estar bien planeado, bien pensado, y pues obviamente el resultado va a ser maravilloso. Pues las instrucciones fueron claras y perentorias, y el general sabe que tiene que cumplirlas. Entonces él le dará las instrucciones a sus comandantes de las diferentes ciudades. Como le digo, esto ya se ha hecho una inteligencia, y esto no quiere decir que estamos improvisando. Esto obedece a un trabajo previo de ir identificando dónde hay ollas y cómo operan para poderlas intervenir. General, ¿con 60 días es suficiente? ¿Con 60 días es suficiente? Sí, aquí lo importante es que los ciudadanos pueden estar tranquilos, que tenemos un gran líder al frente de la nación, un líder que tiene conocimiento amplio de la seguridad, que se sabe qué se está haciendo, hacia dónde vamos, y que la meta final es mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano de a pie, sobre todo. Y en el caso de la pregunta, indicarle que el tiempo, ya estamos adelantando labores de inteligencia, estamos haciendo las coordinaciones con la Fiscalía General de la Nación, y hay un compromiso total de la Policía Nacional, de todos mis policías, para cumplirle las instrucciones al señor presidente y mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de esas ciudades donde fueron detectadas estas 24 ollas inicialmente. Hay otras modalidades de delito que tenemos que afrontar con mucha más efectividad. Por ejemplo, estamos trabajando intensamente con la DIAN, con el doctor Juan Ricardo Ortega, con la policía, con el general León, con su gente y con muchas otras personas, para poner en marcha una política mucho más efectiva en la lucha contra el contrabando. Aquí se han lanzado no sé cuántas campañas contra el contrabando, y el contrabando sigue creciendo. Esa es la verdad. Sí. El contrabando es un problema grave, porque también es una fuente de financiación para
muchas de las organizaciones criminales de este país también son mafias que penetran el Estado, que tienen corrompido buena parte de las instituciones o penetradas las instituciones, entonces operan como Pedro por su casa y ahí tenemos que hacer una labor mucho más efectiva y estamos, así como nos craneamos hace unos años la forma de llegarles a los objetivos de alto valor de las FARC o del ELN, estamos creándonos unas políticas mucho más efectivas en la lucha contra el narcotráfico y hoy vamos a hacer una primera, digamos, acción en otra modalidad de delito que le mencionaba anteriormente, que es la minería ilegal, Sí, señor. que surgió rápidamente por el éxito que hemos tenido en la lucha contra el narcotráfico. En la medida en que hemos hecho mucho más difícil el negocio del narcotráfico, estas organizaciones buscan diversificarse, entonces buscan otras fuentes de financiación y encontraron la minería ilegal como una fuente de financiación relativamente fácil y muy lucrativa, porque la minería ilegal es muy lucrativa y entonces se creció de una forma impresionante en muy poco tiempo. Por eso tenemos que ser también muy audaces, muy creativos. Generalmente los estados reaccionan más lentamente por la forma como los estados operan, que son lentos, son como unos elefantes que van lentamente. Por ejemplo, hay que pasar leyes y hay que aprobar políticas y eso se demora. Mientras tanto, los delincuentes no tienen que aprobar ninguna ley, sino que hacen de las suyas rápidamente. En esto de la lucha contra la minería ilegal, que está teniendo unas repercusiones tan negativas en materia de medio ambiente, las destrucciones y la contaminación de nuestros ríos, y la destrucción de nuestros bosques, y el efecto que eso tiene en el largo plazo en el desarrollo del país es nefasto, aparte de que está alimentando buena parte de la violencia del país. Por eso tenemos que ser muy creativos en la forma de combatirlo, porque son modalidades nuevas. Y, por ejemplo, como el oro no es un producto ilegal, entonces no podemos hacer lo mismo que hacemos con la cocaína, ¿no? De incautarla, pues, entonces tenemos que inventarnos nuevas formas. Y estos delincuentes saben perfectamente, ahí hay una especie de lavadero de dinero, inclusive nos traen oro del exterior, nos lo meten como si fuera producido aquí, entonces aparecen las exportaciones del país y resulta que no es oro producido aquí, sino que están lavando dinero. Traen lingotes y se lavan plata. Y se lava plata, entonces como queda registrado, inclusive hasta pagan las regalías por oro que no se ha producido. Entonces es la forma de lavar la plata, es un lavadero, el contrabando y la minería ilegal es un lavadero muy importante de plata que tiene que ver también con el narcotráfico. Entonces todas esas mafias y todas esas modalidades de crimen también están conectadas, tienen vasos comunicantes, muchas veces son las mismas organizaciones que tienen contrabando, que tienen minería ilegal, que tienen narcotráfico, y por eso pues tenemos que estar siempre a la ofensiva y siempre siendo creativos. Por eso te repito, la parte de la inteligencia y la contrainteligencia es tan importante. Lo veo bien animado usted con ese tema. Pues que es un tema que es muy importante, es un tema que en todos los países es un tema importante. La seguridad, desde la época en que los romanos inventaron el concepto de la república, cuando los romanos se inventaron la república, la primera ley que expidieron fue la ley de seguridad, con el siguiente argumento: si no hay seguridad, las demás leyes que expida la república son inoperantes, porque entonces no se aplican si no hay seguridad. Si los ciudadanos no sienten que hay seguridad, entonces las demás leyes no van a operar. Así lo decían los romanos cuando se inventaron el concepto de república, y eso sigue siendo cierto hoy. Por eso muchos enemigos del gobierno quieren exacerbar el tema de la seguridad. Entonces dicen no, el gobierno está fallando en materia de seguridad. Entonces le hacen eco a los que están diciendo que la inseguridad está creciendo. Entonces se visibiliza más la inseguridad, que siempre ha existido. Entonces la gente sí cree que sí hay más inseguridad, porque como lo están diciendo, entonces lo cree.
Son como voceadores de prensa. Pues voceadores de prensa y que en cierta forma le hacen juego al terrorismo, porque ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es generar terror entre la población para intimidar. Falsas expectativas. Falsa información, pues falsa situación, pues mire, aquí la ley del terror es porque yo cometo una serie de actos terroristas para que la gente vea que yo sí soy efectivo en poder hacer esto o aquello. Entonces, si un terrorista sin medios de comunicación le queda muy difícil ser terrorista, porque no puede infundir terror, eso es una discusión vieja. Entonces, los que están haciéndole eco al terrorismo, en el sentido de magnificar y exagerar muchas veces actos delincuenciales, pues le están haciendo un tremendo daño y un gran favor a los delincuentes. Presidente, permítame saludar a los 34 comandantes de la policía que están a esta hora, todos en cada una de las estaciones de la policía, acompañándonos, dispuestos a responder algún interrogante si lo tuviéramos por parte nuestra, pero el tiempo es inexorable. Yo me he dado cuenta de una cosa, hoy usted no ha mirado el reloj, por eso le decía que lo noto animado. Entonces yo digo, nada que hacer si ya me dice que tiene que ir. Y felicitar también a la policía y al comandante León, porque la Universidad George Mason otorgará el próximo 8 de mayo en el Salón de la Fama la idea del plan cuadrante que lo puso en marcha justamente en nuestro país, presidente. Sí, y eso es cierto, y el general León, cuando estaba el general Naranjo, porque eso comenzó durante la dirección del general Naranjo, pero fue el general León, y el propio general Naranjo lo reconoció desde un principio, sí, el que se craneó, el que se inventó esta política, y por eso este premio es más que merecido para el general León y estar en ese corredor de los famosos, ¿cómo se llama? Sí. Hall of Fame. Sí, en el Salón de la Fama. Sí, entonces eso es algo muy merecido y que dice mucho de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas en general. Yo me siento muy, muy orgulloso de todos nuestros soldados, de tierra, mar y aire, de todos nuestros policías, porque he visto durante muchos años la labor que hacen todos los días, y es una labor maravillosa, una labor de gran sacrificio, de gran amor por sus instituciones y por la patria, y que en cierta forma es y son los responsables de lo que estamos viviendo en los demás frentes. Es que Colombia hoy ha sido señalada como una estrella dentro de todo el mundo emergente. Tenemos las tasas de inversión más altas de toda América Latina, tenemos la inflación más baja desde el año 1955, hemos generado más de 2 millones de empleos, somos la niña bonita de la región, nos eligen sin buscarlo en la Comisión Social y Económica de Naciones Unidas, nos buscan de todas partes para que participemos en diferentes políticas internacionales, los inversionistas se disputan los puestos en los aviones para venir a invertir en Colombia, y la falta nuestra, el gran vacío que tenemos es que no tenemos más proyectos estructurados para entregarles, pero los estamos estructurando porque este país va por muy buen camino. Eso lo dicen todos los analistas internacionales. La calificadora Dominion de Canadá la semana pasada nos subió nuevamente la calificación a nuestros bonos soberanos, bonos que estamos emitiendo al costo más bajo de nuestra historia. Todo eso es gracias a la labor de nuestra policía y de nuestras fuerzas militares, porque tenemos más confianza en el futuro de nuestro país, y una confianza que tenemos que alimentar todos los días, porque hay gente interesada en que esa confianza se destruya. Sin confianza no hay emprendimiento, sin confianza no hay futuro. Por eso esa confianza y ese optimismo tenemos que alimentarlo, y es que hay razones muy, muy válidas, muchísimas, para ser optimistas con el futuro de este país. Estamos en un proceso de paz que ojalá sea exitoso. Ese proceso va marchando bien, va marchando de acuerdo a lo que hemos venido estipulando. Eso no fue improvisado, eso no fue hecho de la noche a la mañana, eso fue calculado milímetro a milímetro lo que hemos venido haciendo, y se ha venido cumpliendo, y lo estamos haciendo en medio del conflicto, que es difícil de entender para mucha gente. Dicen, bueno, ¿cómo así que están conversando en Cuba, pero al mismo tiempo aquí se están dando plomo? Pues es que es la modalidad nuestra que impusimos nosotros. Eso no fue impuesto. Hace 10 años en Caguán era la inversa. El gobierno pidiendo
a gritos cese al fuego y la guerrilla diciendo que no. Y nosotros ahora somos los que decimos que no, porque ha cambiado la correlación de fuerzas en materia militar y porque nosotros no queremos dar ningún tipo de ventaja de ninguna naturaleza, sino hasta que lleguemos a los acuerdos. Mientras tanto, si no hay acuerdos, si esto fracasa, al país no le ha costado nada, porque no hemos dado ninguna concesión militar, no hemos bajado la guardia, seguimos a la ofensiva. Pero si tenemos éxito y llegamos a los acuerdos, imagínense lo que sería este país sin conflicto. Si como vamos con conflicto, pues nos están diciendo que somos la estrella, uno de los países emergentes más exitosos del mundo entero, ¿cómo sería sin conflicto? De manera que hay muchas razones para ser optimista y con eso me despido porque no va a tener que ir. Presidente, permítame, despedimos al general León. General, ¿los de a pie podemos estar seguros de que vamos a capturar a los de las bicicletas? ¿Capturar a los de las bicicletas? Así es, sí señor. Las instrucciones del señor presidente han sido muy claras, como han podido apreciar los oyentes. Presidente que conoce el tema, lo maneja muy bien, tiene todas las cifras en la cabeza, es decir, un gran líder y sabe para dónde va y tiene todo el respaldo de la Policía Nacional. Nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos para cumplir muy bien las instrucciones que ha impartido el señor presidente, y los colombianos deben estar tranquilos de que hay una gran planeación, de que hay una meta trazada y de que vamos a mejorar las condiciones de seguridad. Pero permítame un comentario en ese sentido. Superar las preocupaciones que tenían ante los colombianos del terrorismo y del narcotráfico, como mínimo nos ha llevado los últimos 10 años en Colombia. Hoy que el gobierno nacional ha priorizado la seguridad ciudadana, pues hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que los colombianos la han tenido, pero una paciencia adicional mientras que se ajustan las estrategias, mientras que comienzan a ejecutarse los planes, y obviamente vamos a disminuir los tiempos de efectividad. Si nos demoramos los últimos 10 años en superar esas preocupaciones de los colombianos, pues vamos a disminuir los tiempos en darle respuesta frente a las expectativas que tienen en materia de seguridad ciudadana. Todo el compromiso de la policía para mejorar las condiciones de seguridad de todos los colombianos. Pues, general León, mil gracias. Señor presidente, a usted mil gracias. Y los colombianos sabemos que tenemos una cabeza pensante manejando este país. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes, y aquí seguiremos luchando por la seguridad de los colombianos y por la prosperidad de todos los colombianos. A usted, señor presidente, mil gracias. A los oyentes de las estaciones de la Policía Nacional, mil gracias. A los oyentes también de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Una feliz mañana para todos ustedes.